Imagina que vives en un pueblo pequeño de Estados Unidos. Todo el mundo se conoce, los niños van al mismo colegio, los vecinos se saludan por la calle. Y de repente, un día, abres el buzón y encuentras una carta anónima que sabe exactamente con quién te ves, dónde trabajas y qué secretos intentas esconder. Y descubres que no eres la única persona que las está recibiendo. Este es el caso de las cartas de Circleville. Las cartas de Ohio, que convirtieron un pueblo tranquilo en un lugar lleno de miedo, sospechas y un misterio que oficialmente sigue sin resolverse. Circleville está en Ohio, un sitio de esos que podrían salir en una postal. Casas bajas, calles tranquilas, la feria local, todo aparentemente normal. A mediados de los años 70, esa normalidad se rompe cuando empiezan a llegar cartas anónimas. Una de las primeras personas en recibirlas es Mary Gillespie, conductora de autobús escolar. Un día abre el buzón y se encuentra un sobre sin remitente. Dentro, una hoja escrita a máquina o a mano, pero en letras grandes, mayúsculas, como dibujadas con fuerza. El mensaje es directo. El autor dice que sabe que Mary está teniendo una aventura con el superintendente del distrito escolar, un hombre llamado Gordon Massey. Le ordena que lo deje, que pare ya, y deja caer que ha estado vigilando su casa, sus movimientos, a su familia. No hay firma, no hay pista, solo una sensación muy clara. Alguien la está observando. Mary, al principio, decide callarse. Piensa que puede ser una broma pesada, alguien enfadado, un vecino con demasiado tiempo libre. Guarda la carta, intenta seguir con su vida y no dice nada a los niños, ni a los padres, ni a casi nadie. Pero las cartas no se detienen. Empiezan a llegar más sobres. El estilo es siempre el mismo. Letras en mayúscula, frases cortas, tono acusador. El autor insiste en que sabe que Mary está engañando a su marido, que está pecando, que eso va a tener consecuencias. Poco a poco el miedo va mezclándose con la vergüenza y con la idea de que, sea quien sea, esta persona está demasiado pendiente de su vida. Al poco tiempo las amenazas dejan de ser sola cosa de Mary. Su marido, Ron Gillespie, también recibe una carta. En ella, el escritor le dice que su mujer le engaña con el superintendente, que tiene que hacer algo al respecto, y que si no actúa, podría pasarle algo malo a él o a su familia. En ese momento la historia ya ha salido del ámbito privado. Ahora hay un tercero que desde las sombras está empujando a un matrimonio a tomar decisiones basadas en miedo y en vergüenza. Mary y Ron terminan contando lo que está pasando a un pequeño círculo de confianza. Algunos familiares, entre ellos la hermana de Ron y su marido, Paul Frazier. Se sientan, comentan el tema, hacen una lista mental de posibles sospechosos. Piensan en compañeros de trabajo, en vecinos, en algún padre descontento. Incluso llegan a escribir un par de notas dirigidas a la persona que creen que podría estar detrás, intentando asustarla para que pare. Durante un tiempo parece que funciona. Las cartas disminuyen. El silencio vuelve poco a poco al buzón. Pero debajo de la superficie, algo sigue hirviendo. En agosto de 1977, todo cambia. Mary se va de viaje a Florida con una cuñada. Ron se queda en Circleville, en casa, con los hijos. Antes de irse, Mary recuerda que él le dijo que creía que sabía quién era el escritor de las cartas, que tenía una sospecha clara, y que, mientras ella estuviera fuera, iba a encargarse del problema. Una noche el teléfono de la casa suena. Ron contesta. Sus hijos notan un cambio en su tono de voz. Se enfada. Levanta la voz, cuelga de forma brusca. Sin apenas explicar nada, coge su pistola, les dice que va a enfrentarse al escritor de las cartas y sale de casa en su camioneta. Ron nunca vuelve. Poco después, su coche aparece estrellado contra un árbol en una carretera cercana. El vehículo está muy dañado y Ron ha muerto. La policía revisa la escena. Bajo su cuerpo encuentran la pistola y descubren que el arma tiene un disparo reciente. No hay rastro de la bala. No hay otro coche claramente implicado. El informe oficial habla de un accidente de tráfico, con alcohol en sangre por encima del límite. Pero la combinación es extraña. Una llamada misteriosa, un hombre que sale alterado con una arma diciendo que va a enfrentarse al escritor,
un disparo que nadie sabe dónde ha ido a parar y un choque mortal minutos después. Para las autoridades el caso se cierra como un accidente. Para parte de la familia y para mucha gente en Circleville, la sensación es distinta. Algo no encaja del todo. Si esto fuera una historia con un final rápido, aquí se acabaría el miedo. Ron ha muerto, el posible enfrentamiento ha salido mal y las cartas se detendrían. Pero pasa exactamente lo contrario. Tras la muerte de Ron, las cartas se vuelven todavía más frecuentes y más agresivas. Ya no se limitan a Mary y a su entorno. Empiezan a llegar a profesores, comerciantes, funcionarios, vecinos. El escritor acusa a unos de infidelidades, a otros de robos, a otros de problemas con el alcohol. Saca trapos sucios y secretos que, en muchos casos, son reales o contienen detalles que solo alguien muy cercano podría conocer. El pueblo entero se convierte en un caldo de cultivo de sospechas. Cualquier letra rara en una nota, cualquier comentario, cualquier discusión puede ser interpretada como una pista del escritor de cartas. La paranoia se instala en Circleville. Todos miran a todos y nadie confía en nadie. Mientras tanto, la vida de Mary sigue marcada por esas hojas con letras torpes. Durante años ella niega públicamente cualquier aventura con el superintendente Gordon Massey. Más adelante ambos admitirán que sí hubo una relación, pero aseguran que empezó después de las primeras cartas, no antes. Para el escritor, eso da igual. Para él, la historia es perfecta para seguir alimentando el escándalo. Y todavía queda lo peor. En 1983, las amenazas dejan el papel y pasan al mundo físico. Un día, mientras Mary hace su ruta habitual con el autobús escolar, ve algo que la hiela por dentro. Un cartel colocado en una valla junto a la carretera, con letras parecidas a las de las cartas, mencionando a su hija adolescente con términos ofensivos y sexuales. El cartel está situado precisamente en una zona donde los niños pueden verlo desde el autobús. Mary detiene el vehículo. No quiere que los alumnos lean eso. Sale, camina hasta la valla y arranca el cartel de un tirón. En ese momento se da cuenta de que el cartel no estaba solo clavado, estaba unido con un cordel a una caja colocada detrás de la valla. Ve algo metálico, sospecha que puede ser una trampa. Quita la caja y se la lleva. Más tarde, cuando la hable con más calma, descubre que dentro hay una pistola cargada colocada de forma que si el mecanismo hubiera funcionado bien, el arma se habría disparado a la altura de su cara al tirar del cartel. El artefacto ha fallado por poco. Mary ha estado muy cerca de morir. La policía examina la caja, el mecanismo y sobre todo el arma. Alguien ha limado el número de serie para intentar borrar su origen, pero en el laboratorio consiguen recuperar el registro. La pistola pertenece a una persona muy cercana, el cuñado de Mary, el mismo que años atrás se sentó a hablar con ellos sobre las cartas, el marido de la hermana de Ron. La pistola está registrada a nombre de Paul Frijur. A partir de este momento, Paul pasa de ser un familiar preocupado a convertirse en el principal sospechoso ante los ojos del sheriff, Dwight Radcliffe. La policía le llama a declarar. Le preguntan por el arma. Paul admite que es suya, pero asegura que hace tiempo que no la veía, que la guardaba en el garaje y que cree que alguien se la robó. Acepta someterse a una especie de prueba de escritura. El sheriff le entrega copias de las cartas y le pide que escriba semejante, que imite el estilo. Esa decisión, pedirle a un sospechoso que copie cartas anónimas, será muy discutida después por los expertos. Cuando registran su casa y su garaje, encuentran objetos que podrían relacionarse con la trampa del cartel. Cajas parecidas, herramientas, material del trabajo. Por su parte, Paul está en pleno proceso de divorcio con su exmujer, la hermana de Ron. La relación entre ellos es mala, hay conflictos por la casa, por el dinero, por la custodia de los hijos, y ella le ha dicho al sheriff que cree que él podría ser el escritor de las cartas. Con la pistola a su nombre, las tensiones familiares y esos indicios físicos encima de la mesa, Paul se convierte en la pieza perfecta para encajar en el puzzle. En octubre de 1983 comienza el juicio. Paul Frijur se sienta ante el jurado acusado de intento de asesinato por la trampa de la carretera. Técnicamente, no se le está juzgando por ser el autor de las cartas, pero las cartas entran de lleno en el proceso. El juez permite que se presenten casi 40 como prueba. Expertos en escritura comparan la letra de las cartas con las muestras de Paul, incluidas aquellas que escribió imitando el estilo.
Muchos de ellos señalan parecidos en la forma de ciertas letras y números. Uno de los peritos, que iba a testificar a favor de la defensa, también reconoce similitudes. La fiscalía insiste. La pistola era suya, el número de serie había sido manipulado, la caja era del tipo que podía traer del trabajo y el día en que se montó la trampa él no fue a la fábrica. La defensa responde: no hay pruebas claras suyas en el arma ni en la caja. Otras personas podrían haber tenido acceso a la pistola. La prueba de escritura se hizo de forma no fiable y él tiene coartada para gran parte de ese día. Paul, convencido de que nadie le va a creer y asesorado por sus abogados, toma una decisión que más tarde lamentará: no declarar en su propia defensa. El jurado le ve serio, callado, distante. Al final, tras deliberar, lo declaran culpable de intento de asesinato. Para una parte del pueblo, el misterio ha terminado. El hombre de las cartas, piensan, ha sido atrapado. El escritor está entre rejas, pero la historia de Circleville todavía guarda un giro más. Poco después de que Paul entre en prisión, las cartas siguen llegando. El estilo es el mismo: letras de imprenta, tono amenazante, conocimiento muy específico de la vida de la gente del pueblo. Algunas cartas llegan incluso a periodistas que empiezan a interesarse por el caso, y una de ellas va dirigida al propio Paul dentro de la cárcel, burlándose de él, diciéndole que nunca saldrá. Los responsables de la prisión aseguran que Paul estuvo sometido a un régimen bastante estricto. Durante temporadas estuvo aislado, con el correo controlado y con acceso muy limitado a boli y papel. Según ellos, era prácticamente imposible que desde dentro pudiera estar enviando cartas de forma continuada. Años después, una investigación revelará algo más complejo. En algunos de los sobres enviados mientras Paul estaba encarcelado, la policía encontró huellas dactilares suyas. Para quienes creen en su culpabilidad, eso cierra el círculo. Él seguía participando de algún modo, quizá a través de otra persona en el exterior. Para quienes creen que fue víctima de un montaje, esas huellas son justo lo que alguien pondría si quisiera incriminarle todavía más. En los años 90, el programa de televisión Unsolved Mysteries se interesa por el caso. Cuando el equipo prepara la grabación en Circleville, recibe una postal anónima. El mensaje es muy claro. Les advierte que se mantengan alejados del pueblo, que no hagan nada que pueda dañar la reputación del sheriff y que si continúan, pagarán las consecuencias. La postal está firmada, como no, por el escritor de Circleville. El programa se emite igualmente. Con el tiempo, a mediados de los 90, las cartas empiezan a desaparecer. El silencio, por fin, se impone en los buzones. Paul Freshour consigue la libertad condicional en 1994, después de unos 10 años encarcelado. Hasta el día de su muerte, en 2012, mantiene la misma versión. Dice que es inocente, que no montó la trampa y que no escribió las cartas. Nunca cambia esa historia. Décadas más tarde, periodistas y documentalistas vuelven al caso. Una experta en documentos, Beverly East, analiza de nuevo las cartas y los escritos de Paul. Ella asegura que encuentra suficientes similitudes en detalles concretos como para concluir que fueron escritos por la misma mano y que esa mano es la de Paul. Otros investigadores señalan lo contrario. Hablan del testigo que vio a un hombre rubio junto a un coche El Camino amarillo en la zona donde se encontró la trampa. Un hombre que no se parecía a Paul. Rescatan la figura de la exmujer, la tensión del divorcio, la posibilidad de que varias personas distintas aprovecharan el caos de las cartas para ajustar cuentas privadas manteniendo el mismo estilo. Para la policía del condado, el caso está resuelto. Para una parte del pueblo, de la familia y de la audiencia, no. Al final, las cartas de Circleville no son solo una historia sobre quién escribió qué. También hablan de lo frágil que puede ser la reputación en un entorno pequeño, de lo fácil que es destruir una vida con unas cuantas frases anónimas, y de cómo el miedo puede convertir un pueblo entero en un lugar donde todos sospechan de todos. El escritor o los escritores de Circleville nunca fue identificado de forma definitiva. Las cartas se detuvieron. Los protagonistas envejecieron. Algunos murieron. Otros se marcharon. Lo que queda es una pregunta abierta que sigue flotando sobre ese pueblo de Ohio.
¿Fue Paul Fresher el responsable de todo? ¿O alguien usó su nombre, su pistola y sus huellas para tapar algo más? ¿Y tú, después de escuchar la historia, qué crees?